Yo había estudiado 2 carreras, trabajaba 11 horas por día y creía que esa era la única realidad posible en mi vida. Un día empecé a cuestionarme, a decir, esto no puede ser real, tiene que haber otra manera, y comprendí que no era lo que estaba afuera la única realidad posible que yo podía elegir para mi vida. El problema real no es que no cambiamos para no crecer, sino que no cambiamos para seguir perteneciendo al contexto al que habitamos. Eso es una comprensión que llegó con los años, pero en ese momento de mi vida, en el 2016, cuando estaba muy incómoda con mi vida, no era una realidad que yo podía ver con la conciencia. Entonces, acá te voy a traer esto de la acción masiva imperfecta, que creo que es de coaching. Es que cuando vos estás en una realidad que te cuestionás si es la realidad que vos estás eligiendo o qué es la realidad que alguien más eligió para vos, porque yo estaba haciendo lo que humanamente me decían que había que hacer, que era estudiar, esforzarse, levantarse temprano, entrenar, ser una persona de bien para el mundo. Entonces eso se tradujo en mi vida en trabajar 11 horas por día para pensar si comprarme un auto, y si el día que me senté a hacer las cuentas para ver si me compraba un auto, me di cuenta que tenía que trabajar 2 horas más a la semana para poder mantener ese gasto del auto. Entonces dije, no voy a comprar un auto, mejor me compro una bici, hago deporte y bueno, lo del auto veremos más adelante porque no quiero trabajar 2 horas más los fines de semana, por ejemplo. Y acá te voy a nombrar hoy que lo veo con el diario del lunes. Yo le era fiel a las creencias de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, que ellos te decían que cuanto más te esfuerces, por amor obviamente, porque era algo que ellos los hizo sobrevivir. Mis abuelos, mis bisabuelos, era trabajar tiempo por dinero, y ellos me decían, bueno, Marianela, si vos querés crecer tenés que estudiar, tenés que ahorrar, tenés que esforzarte, tenés que trabajar la mayor cantidad posible de horas en tus años productivos, me decían. No solamente ellos, sino que esto es un concepto social, ¿no? Como de 20, 30 años tenés que trabajar las más horas que puedas. Y el espacio de la creatividad me empecé a preguntar, yo quiero crear otras cosas, quiero estudiar otras cosas. En un momento cuando terminé el profesorado eran tantas horas de carga horaria que si quería aprender algo, no sé, tenía que inventar el día Osvaldo, porque mis días de lunes a domingos estaban totalmente ocupados. Paralelamente a esto siempre uno emprende, porque en Argentina uno aprende a ser multifacético y aprende que la vida es eso que está viendo que los demás hacen. Entonces acá vienen estos conceptos de creencias heredadas, pertenecer al clan haciéndolo como ellos, porque si uno siente que lo hace diferente, esto es inconsciente, ¿eh? Empieza a creer que no va a pertenecer si no lo hace como ellos. Es como que tu familia hable inglés y vos de repente hables portugués, como que no nos vamos a entender. Voy a quedar afuera de los planes. Se traducen un montón de cosas, pero más que nada en estas creencias que nos limitan y que las repetimos por herencia nada más. Cuando pasó esto en el 2016, yo empiezo a escuchar a un orador español que se llama Sergio Fernández, tiene un canal de YouTube, lo puedes buscar, lo puedes mirar vos también. A mí me inspiraba mucho lo que decía, me hacía un montón de sentido, pero no tenía en mi realidad nadie que viva bajo ese paradigma que él estaba proponiendo. No estaba lista para nada, para ese cambio. Yo decía quererlo con todo mi corazón, el cambio, pero no estaba lista, porque a su vez yo decía, estoy cómoda, estudié, esto que estoy haciendo me gusta, tenía mi entorno, yo trabajaba en un club, el club era como mi casa, pero no dejaba de trabajar 11 horas por día, y eso es lo que más me hacía ruido, que más trabajaba, más cosas necesitaba para trabajar, porque el auto en realidad era para ir de una clase de un lugar al otro, no era para yo decirme me voy de viaje, porque la realidad es que los fines de semana competíamos en natación y no tenía ese tiempo disponible como decir me agarro el auto y me voy al norte de Argentina. Entonces a mí eso me hacía ruido. Estaba en pareja, estaba de novia, pero no estaba muy feliz. Lo que veía que se venía no era lo que yo realmente quería, que era, no sé, una vida como en ese momento yo tenía 26 años, era convivir, ya quizás pensar en hijos. Y yo decía, este paradigma no, empecé a aprender que ese es un paradigma socialmente
enseñado y te educan, y es como que es esa la única realidad posible. Vos salís de la escuela, estudiás 8 años más, o 5 o 6, en mi caso fueron como 10, y seguí estudiando obviamente, pero no con esa impronta, ¿no? Que estudiar, tener familia, tener tu casa, comprar tu coche y esperar la jubilación. O sea, me parecía horrendo de solo decírtelo, me parece horroroso. Y como que hay una vida sin sueños ahí, ¿no? Porque ¿cuál es tu sueño? ¿Tener un coche? Y acá entra esto del ser, hacer, tener. La sociedad o socialmente nos programan para que nuestra meta sea el tener. Y en realidad nuestra meta, no sé si meta, pero es que cuando somos más plenos cuando somos. Y en coherencia con lo que somos, lo que vamos a tener va a ser en coherencia con eso que somos, pero primero es el ser. Si vos no sos una persona abundante o no te considerás una persona agradecida de tomar la vida de tus padres, de decir, mira, todo el camino que recorrieron me impulsa hacia encontrar mi nuevo camino, no hacia que lo haga como ellos, esto no va a suceder. Por eso yo te digo que crucé el océano Atlántico, me fui a otro continente y me llevé mi mentalidad de escasa, de hacerlo con esfuerzo, de repetir los mismos pensamientos que repetía acá en Argentina, en otro lugar donde no era necesario. Y mi historia fue esa, como de repente dije, ¿qué puedo hacer? Porque Sergio Fernández te decía, ¿qué opción puedes hacer que te saque de lo cotidiano? Y en ese momento lo único que se me ocurrió, por intuición obviamente, este es el misterio de la vida, fue hacer el pasaporte, que para mí en ese momento era un desafío porque no sé si estaba a 70.000 pesos y yo ganaba, no sé, 150.000 pesos y alquilaba casa y entonces era como, bueno, es incómodo, pero lo voy a hacer porque dice que lo incómodo es lo que más te abre puertas. Hice el pasaporte en agosto y en octubre me fracturo el peroné y en ese instante me llama un amigo para ver si me interesaba trabajar de guardavidas en España. Y yo dije, uy, no pude hacer la reválida, estoy fracturada. Bueno, Dios me guió para poder tener la reválida, para poder iniciar los trámites, los papeles y empecé a trabajar en la temporada de España. Después volvía, seguía trabajando en el club otra vez sin parar un montón de horas. Encima del segundo año de que me fui de viaje vuelvo y vuelvo con la idea de emprender, así que me puse en emprendimiento de comida, más el trabajo de la pileta, más el trabajo de, no sé, tenía un montón de trabajos y dije, ok, hay algo que yo me estoy identificando, por la cual vivo de esa manera, por lo que pienso de cómo es la vida. Y estas son las creencias. O sea, y si yo me pongo a revisar mis creencias familiares y veo cómo vive mi familia, de ahí vamos a obtener un montón de información, no para juzgarlo o para cambiarle la vida, sino para comprender de dónde venimos y qué posibilidades pensamos que tenemos. Porque nosotros cuando somos niños y vemos a los adultos alrededor, estamos captando toda la información de sus movimientos. Se llaman esto de las neuronas espejo, ¿viste? De la neurociencia. Entonces, cuando somos adultos, no es que nos acordamos cómo nos cuidaron los adultos de niños, sino que percibimos cómo los adultos generaban dinero o se hacían cargo de su propia vida. Y copiamos eso. No es que copiamos los cuidados que le daban a los niños. Entendemos por esta cuestión de las neuronas espejo que a los niños hay que darles mucho cuidado, pero decimos, nuestra vida no va, nuestro cuerpo no, después hago deporte, después como saludable, no tengo tiempo. Y así, de grande, decimos, ok, hay que tomar una decisión adulta. ¿Cómo lo hacían mis padres? Ok, lo hacían con estrés, olvídate. En Argentina el estrés es como, está bien visto que vos te cruces a alguien y esté queriendo, no, me tengo que ir porque tengo que llegar al otro laburo. Es algo que es como que se valora, ¿no? Como el esfuerzo y todas las creencias que conllevan la cantidad de esfuerzo que tenés que hacer para llegar a una cosa y valorarla. De hecho, yo muchas veces me he escuchado decir, no, bueno, fulana le pagó la carrera al padre. ¿Y qué? ¿La estudió? O sea, hoy tengo otro espejo, otras lentes, otras gafas donde veo la vida desde otro lugar. Muchas veces, obviamente, que la versión vieja sale
y es como la vocecita, y la miro, la miro con amor, porque realmente sé que esa vocecita es la que está queriendo amor de sus padres, la que está queriendo la aprobación de sus abuelos, pero se puede hacer de otra manera. Bueno, de esto me di cuenta, obviamente la terapia para mí siempre fue fundamental en mi vida, vengo de un contexto bastante hostil, entonces la terapia siento que fue un salvavidas. Y ya me empecé a cuestionar, bueno, la verdad es que mis creencias no me están acompañando, me gustaría reprogramar mi mente y ahí encuentro la herramienta de coaching, pues ya mi tía estaba estudiando coaching, entonces esa herramienta me enseñó a hacerme preguntas, me indagué en la PNL, que es la programación neurolingüística, y empecé a comprender que no es lo mismo decir las cosas de una manera que de otra, como no es lo mismo el pensamiento de escasez que de abundancia, no es lo mismo elegir, por ejemplo, si tenés dos opciones, elijo esta porque la verdad me entusiasma y me gusta más, a, por ejemplo, si tenés dos celulares y tenés que comprar el más barato o el más caro, pero vos querés el más caro, pero vos decís, no, bueno, por miedo a no invertir esa plata te terminás quedando con el más barato. Bueno, eso es una mentalidad. Más que nada, cuando uno empieza a tener otra realidad financiera, que esto se traduce en la pertenencia, no sabe cómo manejarse en esa nueva realidad. Y eso me pasó a mí. Empecé a ganar en euros, empecé a tener otras posibilidades y empecé a no saber gestionar eso porque yo estaba acostumbrada a gestionarme con lo poco. Ahora, cuando había, empecé a derrochar, a hacer regalos porque sí, y empecé a decir, bueno, me sobra. ¿Qué hago con lo que me sobra? Bueno, me esclavizo yo a mí misma. Y acá me ayudaron muchos las constelaciones familiares con los órdenes de la ayuda, que eso es para otro podcast, pero aprender a vivir en abundancia es reprogramar tu mente y quizás no estás listo. Y tu vieja versión te va a llamar al teléfono todo el tiempo para que perdí más de $5.000 en vuelos porque viajé en pandemia, no sé, te puedo justificar todas las cosas con algo mental, pero sé que era mi mentalidad de no me merezco este dinero. Entonces permanecía siempre en un estado de volver a lo de mis padres, de volver a Moreno, de no tener plata para alquilar una linda casa, de priorizar siempre la supervivencia antes que estar bien. Y todo esto tiene que ver con el sistema de creencias que uno está replicando en la vida. Cuando uno se cuestiona, ¿qué estoy pensando acerca de eso? A veces no tenemos la respuesta enseguida, pero con el tiempo llega. Y bueno, seguí estudiando para crecer interiormente, porque como es adentro es afuera, yo empecé a agarrarme a esa frase como quien se agarra a la almohada cuando suena el despertador. Bueno, ¿qué tengo adentro que estoy viendo esto afuera? Hay una frase muy, muy famosa, creo que es del curso Milagros, que es que el mal está en el ojo de quien la ve. Y aprenderla a ver la abundancia es una reprogramación total, porque yo estaba acostumbrada a que me falte y a ver cómo podía surfear la ola en la falta. Entonces después de eso empecé a tener problemas, síntomas de enfermedad, empecé con hipotiroidismo, porque imagínate trabajar 11 horas, era no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Estaba en pareja con alguien de Castelar, yo vivía en Moreno y estudiaba el curso de guardavidas en Luján, entonces me quedaba el tiempo para dormir nada más. Cuando termino el curso de guardavidas, aparecen los síntomas. Entonces ahí ya empecé a comprender que mi cuerpo me estaba diciendo algo. Bueno, así que se presentó a través de Enrique Corbera la biodecodificación o la neuroemoción. Empecé a comprender que yo no tenía gestión de emociones, que no atravesaba el sentir las emociones, que evitaba mucho la tristeza. Y esto me bloqueaba a la hora de vivir la vida que estaba lista para mí. Por eso yo siempre digo que la vida nos tiene preparado cosas espectaculares, pero los que no estamos disponibles somos nosotros. Y eso es el trabajo del puente, de empezar a cultivar la disponibilidad para el buen amor de pareja, para la vida, para los buenos hábitos saludables, para el deporte, para la naturaleza, estar disponible para una vida financiera más ordenada, estar disponible para amistades de pares donde nos compartamos desde el amor, ¿no? Como no desde el miedo, no tener, no sé, yo hoy digo, o es un consejo o algo que digo, no escuchen al contexto si el contexto no tiene los resultados que ustedes quieren.
Y esto tiene mucho que ver nuestro grupo de pares. Hay una regla que dice que es 25% es lo que vos hagas, tu trabajo personal, tu responsabilidad, y 75% depende del contexto donde estés incluido. Yo no puedo llegar en un grupo que es hiper mega religioso o hiper mega militante de la política a decir que no creo en la política o que no creo en la religión, pero sí en la espiritualidad, porque voy a obtener contrariedad, voy a obstáculos, ¿no? Es lo mismo cuando vos a tus amigos, esto me ha pasado de decir, hay mil maneras de generar dinero. Y la única manera posible del contexto es trabajando, cambiando tiempo por dinero, estudiando más másters y quieren el dinero para tener porque tampoco tienen proyectos o sueños porque no lo creen posible. Entonces es re importante cultivar amistades donde hablemos de dinero, hablemos de emprender, hablemos de temas que no estamos acostumbrados socialmente a hablar. Y esto no se da todos los días, así que si tenés un amigo que puedes tener estas conversaciones, acércate y decirle gracias por existir en mi vida. A todo esto, sigo estudiando, sigo viajando, viene la pandemia, conozco a mi actual pareja, yo ya tenía noción de constelaciones familiares, pero pensé que estaba apagado, pero como que las tenía ahí, yo ya las conocía, había caído por casualidad en un taller, en un retiro en Pinamar con la doctora María Escurra, también está en YouTube, la puedes buscar, excelente persona. Eh, ya conocía a Fede Paz, Fede Paz también lo puedes encontrar, y a través de Fede Paz la conozco a Sara Levita. Y ya venía notando ciertos bloqueos en la cuestión de la pareja que se me venían presentando hacía 10 años con todas las parejas que había tenido, todos los noviecitos que había tenido, y empecé a darme cuenta que había algo internamente que yo no estaba ordenada en constelaciones. Cuando hay algo que no fluye, sabemos que estamos desordenados interiormente, implicados con alguien, mirando hacia atrás. Eh, entonces, directamente me metí en la formación de constelaciones familiares y es un antes y un después poder ver la vida de manera sistémica, ¿no? Como que es sistémica es reconocer que estamos todos unidos, que estamos todos ligados y que cuanto más uno ordene su mundo interior, más le propicia al mundo exterior la fluidez. Entonces no depende de lo que vos digas o de un consejo que des, sino depende de tu orden interior, personal, de tu frecuencia, ponele, no es hippie pensar en vibraciones porque nosotros estamos compuestos de células que se mueven y ese movimiento tiene una cadencia, tiene un orden, hay un montón de estudios también en YouTube, la doble rendija, esto de que la vibración de porque pones sal en la mesa y lo pones a vibrar en ciertas frecuencias y se generan ciertos órdenes en forma de mandala. O sea, vos podés creerme o no, hace tu práctica y después me contás. Esto no es una cuestión de creer, esto es una certeza interior que cada uno tiene como semilla y que cuando la escucha afuera, así como yo en el 2016 escuché a Sergio Fernández diciéndome que había otra realidad posible para mí, y yo dije, sí, es verdad, lo siento, desde chica digo, esto no puede ser solo esto, así te va a resonar. Y si no te resuena, dejas pasar el video, como hay millones de videos en YouTube, y listo. Así que cerrando el capítulo de hoy, mi interés es esto, de que las herramientas, es que no es lo mismo hacer un mueble a mano que hacer un mueble con todas las herramientas. Es impresionante cómo se te facilita la vida y las constelaciones familiares trabajan tanto a nivel raíz, a mundo invisible. No es magia, porque muchas veces uno cree que va y constela y la vida se le ordena en 2 segundos. No, o sea, yo doy el ejemplo del pool. Cuando vos empezás el primer tiro de pool, abrís la jugada. Bueno, en las constelaciones pasa lo mismo. Empezás a hacerte consciente de algo. Por ejemplo, en su momento fue que mi pareja no fluía. Hoy en día ya hace 6 años que estamos juntos. Vivimos en otro distrito. Alquilamos una casa después de un montón de intentos de convivencia. Eh, y vamos a seguir creciendo porque yo todavía me queda un montón de resto de vida y este camino de la vida es de exploración. No es que nos vamos a iluminar en un segundo por un trabajo o porque tomemos medicina. Medicina es para otro capítulo también, pero si hoy sentís que en tu vida algo no fluye, está bloqueado, te invito a que te preguntes desde qué lugar eso se está creando en tu vida
Y si tenés ganas de empezar un proceso personal, que sea por donde sea, porque yo empecé con terapia psicológica, que hoy la sostengo, porque tengo mi terapeuta personal, seguí con coaching, bueno, la actividad física para mí es una gran terapia, pero no alcanza porque nosotros somos seres holísticos, o sea, somos seres que tienen un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un alma y el espíritu. Entonces, cultivar todos los cuerpos es una responsabilidad personal. Y en una sociedad que nos dice que tu salud depende de alguien que venga y te diga que tenés o que no tenés, es una creencia que choca con las creencias que nos atraviesan de todas las personas que nos anteceden. La invitación a que cuestiones tu realidad es una invitación a que también liberes el potencial que tu sistema familiar puso en vos, porque todos nacimos con una misión que es liberar el potencial de algo que en el sistema no se liberó. No sé, ser el mejor amasador de pan, a irte de viaje cuando toda la familia se quedó después de la guerra en un solo lugar, ser peluquero porque, no sé, la abuela perdió el pelo en una quimioterapia, no sé, o sea, todo movimiento depende de algo más grande, por eso la mirada sistémica te genera humildad, porque decís, ok, hay una parte que depende de mí, que es esto de la voluntad de transformar nuestras creencias, pero hay otra parte que es un misterio y que entren en coherencia el alma familiar, el inconsciente colectivo, el alma individual y el espíritu, es un día a día, un estar consciente y es una revelación de la vida impresionante que así como a mí me entusiasma, espero que a vos también te entusiasme. Si llegaste hasta acá, hacémelo saber. Si te interesa algún tema en particular, también hacémelo saber. Y me puedes encontrar en Instagram como @constelaciones.map. Y en TikTok también comparto parte de mi proceso de creación de contenido. Así que gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la próxima.